Amigo, la hora se acerca. Es por ello que en Centro Bíblico Cristiano, Dios traerá una palabra que transformará tu vida. No importa el dolor o por muy dura que sea tu circunstancia, Dios tiene planes para tu vida. Ven a Centro Bíblico Cristiano en Aranjuez. Amén. Bueno, hermanos míos, iniciamos con uno de los capítulos más controversiales que hay en todas las Escrituras. Hoy estaremos ministrando desde el verso 1 hasta el verso 18. Y la semana que viene empezaremos a complicarnos y empezaremos a dar muchísima doctrina y fundamentos que el Señor nos da por medio de su palabra. Amén. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que hemos estado dando sobre este curso, porque ¿alguien recuerda la mano de Romanos? ¿Alguien lo recuerda? A ver, vamos a empezar por la primera, condenación. Segunda, sí. Tercera, santificación. Cuarta, es prácticamente lo que vamos a tocar la semana que viene. Elección, transformación. Amén. Y esto es lo que estuvimos dando, ¿verdad? Vimos que los primeros 3 capítulos de Romanos teníamos a un Dios como a un Dios airado con el hombre, un Dios que castiga a aquel que hace iniquidad, ¿verdad? Y veamos que toda la humanidad no había excusa para ella. Todos habíamos pecado, todos merecíamos la muerte, absolutamente todos, tanto gentiles como judíos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero pasamos a ser justificados por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, justificados gratuitamente. Muy importante. Hablábamos sobre la justificación con el que el Señor nos ha justificado a efectos legales y cómo el Señor lo hizo también, ¿verdad? No hay fallos en esa justificación. No hay quebrantamiento de su ley. Es perfecta la justificación. Y llevamos ya un par de semanas hablando de santificación. Y hoy ministraremos la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Y hablaremos sobre Romanos capítulo 8, verso 1 al 18. No nos llevará mucho tiempo, aunque créanselo, que cada palabra, cada frase del capítulo es para un sermón de 1 hora, prácticamente. Porque tiene tanta profundidad y nos va a dar la iniciativa de por qué tenemos un Dios que elige, que escoge, que es soberano. ¿Amén? Vamos a empezar a ver los primeros rasgos hoy. ¿Amén? Por eso quiero que vayamos al verso 1 de las Escrituras, que dice así, ¿verdad? Vamos a explicar esto antes de todo. Vamos a leer el texto como viene en nuestras Biblias. Recordad que estamos estudiando sobre Reina Valera, ¿verdad? 1960, y dice así. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es como nos viene a nosotros en Reina Valera. Una traducción muy fiable, ¿verdad? Una traducción muy buena, pero no deja de ser una traducción. Y cuando el hombre traduce, ¿verdad?, pues puede haber errores. No con una mala intención de malinterpretar las Escrituras, sino que cuando uno quiere dar más luz, pues lo aceptamos, pero entendemos que hay cosas que no son inspiradas por Dios y eso también hay que decirlo. ¿Amén? El texto original es de esta manera. Dios habla hoy, mire cómo lo dice. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Dios habla hoy. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Ah? Nueva versión internacional que a mí me encanta, ya lo saben. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de algo?
que la segunda parte del texto está añadida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es un añadido del hombre, que no es que esté mal, porque quiere darnos luz. Y si usted lee el contexto del capítulo 8, se va a dar cuenta que en el versículo 4 prácticamente repite lo que dice la segunda parte del versículo 1, citado en Reina Valera. ¿Amén? Pero para que lo entiendan, ¿amén?, el texto original es así. ¿Vale? He citado aquí también Biblia Textual, ¿verdad? Que Gemma la tiene ahí. Biblia Textual es una traducción también muy fiable que ha quitado prácticamente lo que está añadido. Y es, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el Mesías. El texto original es así. Este es nuestro texto. Este es el texto de Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y punto. O sea, no se puede decir, ni se puede enseñar algo que no viene en la Biblia. ¿Me entienden? El texto literalmente dice, ninguna condenación hay. Y este ahora pues, que vemos aquí, es la continuación de lo que estaba diciendo en el capítulo 7. ¿Qué pasaba en el capítulo 7? Pablo nos enseñaba cómo era su antigua manera de vivir, cómo vivíamos antes de que el Señor nos justificara, cómo vivíamos antes de que el Señor hiciera la obra en nosotros, cómo vivíamos esclavizados a la ley del pecado. Pero ahora, venidos a Cristo, ya siendo justificados por el Señor, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Y esto es, lo puede decir usted a boca llena, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No hay nada que nos condene, porque cuando habla de condenar, habla de una sentencia de muerte. Nos condenaban a muerte, pues tras ser justificados legalmente ante el cielo, ¿ven?, nos ha reconciliado con Dios, ¿por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando antes todos merecíamos la condenación, ahora en Cristo no hay condenación. Pero quiero enseñaros algo que a mí me ha causado gozo, alegría, créanselo, que yo llevo estudiando, no sé si se darán cuenta, pero cuando yo traigo los estudios a la iglesia, siempre traigo mi ordenador, no sé si lo habéis visto alguna vez, siempre traigo algunos documentos, el cual me puedo fiar más o puedo verificar lo que voy a decir. Sin embargo, con Romanos lo he estudiado tanto que prácticamente con leerlo puedo enseñar. Aunque créanselo que es tan profundo que hay clase para dar y tomar. ¿Amén? Pero fíjense, ahora pues, ¿cuándo? Cuando el Señor nos ha justificado, ninguna condenación, ya no hay condenación para los que están, ¿dónde? En Cristo. Ustedes no saben la importancia que tiene esta palabrita, en. La palabra en es metido dentro, unido, depositado en reposo. Cuando yo leía esta palabra, cuando estudiaba esta palabra tan cortita, me llenaba de gozo. Porque el texto enseña de que si no estás en Cristo, sí que para ti hay condenación. Pero en Cristo, dentro de Cristo, unido con Cristo, reposando en Cristo, no hay ninguna condenación. Y esto era para saltar de alegría y decir amén. Gracias, Señor, porque hemos visto la condición que nos encontrábamos, hemos visto que no podíamos hacer nada para librarnos de esa condenación, hemos visto que nuestra naturaleza estaba dirigida ¿hacia qué? Hacia el pecado, hacia el mal, hacia la condenación. Amén. Metido en. Exactamente. Pero les he puesto un ejemplo. ¿Dónde podemos ver esta palabra? Este verso tan mal interpretado. Juan capítulo 14, verso 13. ¿Cuánto han malinterpretado este texto? Pedid todo lo que pidáis y yo lo daré. Pedid lo que queráis.
Si el Señor nos da todo. Pedid y se os dará. ¿Verdad? Juan capítulo 14, verso 13, vamos a leerlo todos juntos, dice: y todo lo que pidierais al Padre, hasta ahí el texto parece que está apoyando a todas estas, si se puede, no se pueden llamar iglesias, congregaciones, que dicen que todo lo que tú deseas, se lo pidas al Padre, parece que lo está apoyando, ¿verdad? Y todo lo que pidierais al Padre, escuche bien, metido dentro, reposado ¿en dónde? En mi nombre. ¿En qué nombre? En Cristo. Amén. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, aquí escuchen bien porque esto es muy alto. Tu petición no está basada en tu deseo, ni se realiza en tu deseo, ni se realiza tampoco por lo que tú confiesas o por lo que tú decretes, como lo están diciendo en este nuevo tiempo. Amén. Tu petición se cumple si está en Cristo. Tu petición, cuando dice en mi nombre, es estando en su voluntad. Porque hago una pregunta y le hago una pregunta, no me conteste, usted en su corazón conoce cada deseo. ¿Qué pasaría si el Señor concediera, nos diera las peticiones que deseamos? ¿Qué pasaría? Como dice David, ardía Troya. Pero bendito sea el nombre del Señor, que las peticiones se realizan, nos vienen, se hacen, ¿dónde? Metidas en, introducidas en, pasando por el filtro de. Si tu petición, por mucha, mire, escuche bien, por mucha fe que usted tenga, por mucha, esto va a sonar muy mal, pero bueno, por mucha necesidad que usted crea que te llene, por mucho deseo que usted tiene, si la petición no está en la voluntad de Dios, ya puedas llorar y patalear, que no se cumple. Pero cuando la petición está en Cristo, denlo por hecho. Por eso esa promesa, ninguna condenación hay para los que estamos dentro de Cristo. Usted puede abrazarla, porque eso lo ha dicho el Señor, y nos abrazamos a ello. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Seguimos. Porque, fíjense, vuelve a aparecer, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, no hay vida del Espíritu si no estás en Cristo. ¿Vale? Porque la ley del Espíritu, verso 2, de vida en Cristo Jesús, me ha librado. ¿Cómo te ha podido librar? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Porque estás en Cristo. Porque estás reposando en Cristo. Es de la, fíjense, vuelve a salir otra vez aquí, en Cristo. Y aquí quiero advertirles que el personaje principal del cual está hablando todo el capítulo es del Espíritu Santo. Aparece creo que 19 veces. Es el protagonista de todo el Espíritu Santo. Y esto nos va a dar pie para entender que nosotros tenemos que ver muy poco con la salvación, sino que es una obra espiritual. Que usted no puede llegar a Dios con sus fuerzas, como leíamos, ¿se acuerdan en esos dibujos que les puse? Sino que si el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas, es imposible llegar al Señor. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? ¿Qué ley es la que hay en el pecado? La ley del pecado era la que nos gobernaba antes. Ahora podemos decir sí a Dios, pero antes no. Porque el Espíritu del Señor en nuestras vidas nos ha liberado. ¿Para qué? Para que podamos decir sí a Dios, te amo, Señor. Nos ha cambiado de naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa ahora es en vida. En verdad. En gloria. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible para la ley? Muy bien, porque no podíamos cumplirlo. ¿Por qué? Lo dice el texto. Por cuanto era débil por la carne. ¿Qué quiere decir? Porque éramos débiles. No podíamos hacerlo. Nuestra tendencia era inclinada ¿a qué?
a pecar. Dios, escuche bien, enviando a su Hijo en semejanza, ¿cómo? En semejanza de carne de pecado, ya se empieza a liar, ¿verdad? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, para que esa ley pecaminosa no actuara en nuestras vidas, el Señor tuvo que mandar ¿a quién? A su Hijo. ¿Vale? Todo esto parece que estamos hablando como si fuéramos de progritos, ¿verdad? Pero nos va a dar pie a algo muy importante y muy profundo. Nos ha hecho semejante. Mire cómo lo dice Nueva Versión Internacional. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. No es que el pecado sea más grande que la ley, sino que en nuestras vidas preferimos el pecado antes que la santidad de la ley. ¿Vale? Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante, fíjense, a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. ¿Cómo Dios puede ser semejante a nosotros? Muy fácil, haciéndose hombre. Este texto es para quebrantarnos, ¿verdad? Filipenses 2, versículo 7. Raúl. Sino que se despojó a sí mismo, ¿recuerdan ese texto? ¿Alguien lo puede citar? ¿Alguien sabe cómo empieza? ¿Cómo empieza ese texto? Filipenses 2.5 empieza. Vamos, chicos, yo quiero también veros cómo vosotros también retenéis la palabra. Pues siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Y ahora, sino que se despojó a sí mismo, recuerden que esto lo hemos estudiado nosotros, ¿ven? Tomando forma de ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, el texto del verso 3 de Romanos capítulo 8, esa semejanza se hizo carne. Se hizo carne. Y escuchen, porque esta frase a usted le tiene que hacer que el corazón le bombee más de lo normal. El Señor vino a jugar la batalla, y no está bien dicho esa frase, pero ustedes me entienden. Venció al pecado en su terreno. O sea, ¿ustedes han visto cuando el Barcelona ha ganado al Real Madrid aquí en el Bernabéu? Suena, qué dolor, ¿verdad? Pues el Señor venció al pecado en su territorio. Es brutal, ¿eh? O sea, el Señor se hizo hombre, y al hacerse hombre, lo hizo todo en terreno desfavorable. Él es santo, Él es puro, Él es glorioso, y vino aquí a lo vil, al pecado. Él venció al pecado en condición de hombre. Es muy grande todo esto, ¿verdad? Por eso, en otras palabras, Jesús venció al pecado en su terreno. Y podemos decir así, que ya la ley que había en el capítulo 7, que nos condenaba, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace hacer el mal? Que lo que quiero hacer eso no hago, y lo que no quiero hacer, esa ley ha acabado en Cristo Jesús. ¿Lo entienden? Teníamos que dar constantemente gracias por ello. Ay, que antes no podía, Señor, adorarte, que mi carne era pecaminosa, que mi carne me inclinaba a hacer el mal. Y ahora gracias porque tú me has justificado, y no solamente me has justificado, sino también me has santificado y también me has liberado. Y al liberarme del pecado, de la ley que había en mí, que me hacía de pecar, ahora ya puedo decir, Abba Padre, carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Para qué Dios nos libró? Muy fácil, lo dice el mismo verso. Para que la justicia se pueda aplicar hacia nosotros. O sea, antes no podíamos, el Señor no podía hacer justicia nosotros llevándonos al cielo, simplemente, sin dar a su Hijo.
O sea, para que la justicia se pudiera aplicar hacia nosotros, porque tenemos un Dios que es justo, yo habría dicho un fuerte amén, tenemos un Dios que es justo, tuvo que entregar a su Hijo, y así la justicia se puede aplicar hacia nosotros. ¿Para qué Dios nos libró? Pues simplemente para que se pudiera cumplir la justicia de Dios en nuestras vidas. Y algo más, ¿verdad? Para que andemos en el Espíritu. Para que no andemos en la carne. Para que andemos en el Espíritu. Y verso 5 hasta el 8 dice, porque los que son de la carne, escuchen bien porque esto es brutal, piensan en las cosas de la carne. O sea, los que son del mundo, piensan en las cosas del mundo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, escuche, es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no se pueden sujetar, ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pregunto, ¿a qué lado perteneces? Examínate hoy. ¿A qué lado perteneces? ¿Al de fuera de Cristo o en Cristo? Jaime, ¿a qué lado pertenecemos? Esperemos. Amén. Pues fíjense, quiero que se examine cada uno y que esto sea algo de parte del Señor, porque aunque nosotros creemos que el Señor escoge, porque es soberano, ¿verdad? Creo que estas son oportunidades que el Señor da para arrepentirse. Amén. Mire, los que están fuera de Cristo, están aquí, piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensas? ¿Qué utilizas tus pensamientos? ¿Dónde van dirigidos? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más ocupa en tu mente? ¿Qué ocupa tu corazón? Los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne. Un gran porcentaje están en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne son las cosas de este mundo. Mientras los que viven en el Espíritu, verso 5, piensan en las cosas del Espíritu. No sé si le pasará a usted, pero a mí desde que el Señor me transformó mi vida, me restauró, me cambió, me justificó, me santificó, en mi cabeza no puedo pensar en otra cosa. No, ayer estábamos viendo con la familia la película del Rey León y era constantemente un pensar en la vida de José, pensar en la identidad del cristiano, pensar en el pastoreo, porque tu mente, aunque estés en este mundo de paso, tú no eres de este mundo. ¿En qué piensas? ¿Cuánto tiempo piensas en el Señor? Mire, un cristiano no es el que viene a la iglesia. Y aquí, bueno, me he acordado de venir al culto. He venido aquí a la congregación, me he acordado. Ya pienso en cosas del Señor. No. El culto comienza y termina en tu casa. ¿Cuánto piensas en el Señor? Por eso, hoy te tienes que hacer un autoexamen. ¿Cuánto pienso en ti, Señor? ¿Cuánto pienso en ti? ¿A qué le doy más lugar? Hay personas, no digo que sea aquí, pero hay personas que saben mucho de fútbol, pero poco de Biblia. Y eso, hermanos míos, es triste. Hay personas que su vida cotidiana en el trabajo son expertos. Tienen una cátedra y luego le preguntas por un texto y no saben ni qué responderte. Mire, yo estoy acostumbrado a tratar con el público y normalmente cuando termino de hacer un negocio, pues termino hablándole del Señor. Y la mayoría de todos son creyentes, dicen que son creyentes. Pero les hablas de la palabra del Señor y no tienen conocimiento de nada. ¿Qué es lo que ocupa la mente de las personas? ¿Ven? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Cuánto tiempo ocupas en dedicarle al Señor? ¿Cuántas horas de estudio tienes? Lanza una pregunta y no me pregunte, no me respondas. ¿Cuántas horas pasas estudiando los atributos de Dios? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no
no quieres pasar tiempo con Él. ¿Cuánto te ocupa? Mire, Filipenses 2 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuánto tiempo trabajas en tu salvación? Trabajar sin cesar, en la santidad, en buscar al Señor, en leer. Mientras que los que están en Cristo, dice el verso 6, pero el ocuparse del Espíritu da vida y paz. Porque el que tiene al Espíritu, el que el Señor ha transformado, el que tiene al Espíritu Santo, tiene vida, su vida es el Señor. Se ocupa del Señor, se ocupa de sus cosas, de lo que el Señor le demanda. Mire, el Señor te demanda ir y predicar, pero no solamente de palabras, sino también con hechos. ¿Ven? Y aquí hay una promesa, tendrás vida, y entendemos que tendremos vida en el Señor, ¿verdad, Jaime? Pero también dice algo, tendremos paz. Tendremos paz. Y qué difícil es tener paz, ¿verdad? En este mundo de caos, ¿verdad? Seguimos. Verso 7. Por cuanto los deseos, ¿qué es lo que deseas? Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo son tus deseos? Son contrarios a los deseos de Dios. El deseo de Dios es salvar. ¿Verdad? ¿Cuál es tu deseo? Verso 8. Fuera de Cristo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Agradas a Dios con lo que tú haces? ¿Con lo que tú dices? ¿Conforme hablas? ¿Conforme trabajas? ¿Agradas a Dios? Mientras los que están en Cristo, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué no vivimos según la carne? Porque debemos de andar conforme el Espíritu nos guía. Conforme la palabra, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Escuche, y aquí hay una atención. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjese lo que termina diciendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, la evidencia de que Dios te ha justificado es que deseas estar con Él, buscar en Él, pensar en Él, estar en Él. Si no, es imposible. Te engañas a ti mismo, ¿sabes? Porque la evidencia de que Cristo te ha justificado es que la obra del Espíritu Santo está haciendo mella en tu vida. Amén. Seguimos. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué el cuerpo en verdad está muerto? Venga, chicos. Porque el pecado no reina en nosotros, ¿verdad? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y quiero ir rápido, ¿vale? El verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, o sea, ¿cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos creen que el Señor resucitó al tercer día y el Señor lo levantó? Pues fíjense, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, o sea, levantará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ven? Vuestro Espíritu, o sea, una promesa del Señor, que si el Espíritu mora en vosotros, no hay condenación, y al no haber condenación, cuando llega la hora, haréis lo mismo que hizo Cristo. Resucitaréis. ¿Cuántos esperan este momento? Amén. Yo lo espero, pero que sea ya, Señor. Seguimos, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿A quién eres deudor? ¿Y por qué a veces parece que somos deudores más con la carne que con el Espíritu? O sea, parece que tenemos más compromiso a veces con, perdonen que sea así, con amigos del mundo, con familiares que no conocen a Dios, con fiestas paganas. Parece que tenemos una deuda, que tenemos que ir, es que si no nos matan. Es que voy a quedar muy mal con ellos. No eres deudor de la carne, no eres deudor del pecado. Para que vivamos conforme a la carne, o sea, tú no eres deudor del pecado para que vivas conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Estas son las consecuencias de no vivir en rectitud ante el Señor. David, estas son las consecuencias. Más, escuche bien porque esto es brutal y aquí empieza 5 minutos de doctrina. Y empieza los ápices.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu. Quiero decirte algo, con tu carne no puedes adelantar nada. Con tu carne no vas a vencer nada. O sea, si podemos vencer al pecado, es por el Espíritu. Es por el Espíritu Santo. Y aquí empieza ya a ponerse un poquito alto. Cuando nosotros hacemos una obra, que nosotros consideramos que es buena, es una obra del Espíritu Santo. Cuando usted ayuda a alguien, es una obra que el Señor hace como creyente en usted. El Espíritu Santo a usted le capacita y le advierte que necesitas ayudar, que necesitas predicar, que necesitas orar. Amén. Si no fuera por el Espíritu, ¿qué sería de nosotros? Amén. Por el Espíritu, no por mis fuerzas, no es por mi inteligencia, no es por otra cosa, es por el Espíritu. O sea, si usted ve a un pastor predicar correctamente, bíblicamente y precioso y es recto en la palabra, no le atribuya nada a la carne. Denle la gloria a Dios. Que el Espíritu Santo hace de que haya personas rectas dentro de él. Amén. Por eso, ¿de qué tenemos que gloriarnos? ¿De qué podemos gloriarnos? Habrá que darle gracias al Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo también nos guía. Es brutal. O sea, no solamente me ayuda, me capacita, sino que también me guía. Amén. El Espíritu dice que nos da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Lo dice el verso 15. Fíjense lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, no tenemos ese espíritu. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y fíjense lo que dice el verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio, estén atentos, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo da testimonio de que Él mismo está haciendo la obra en ti. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que vas avanzando? Amén. Mire, ¿cómo da testimonio el Espíritu de que soy un hijo? ¿Cómo podemos decir esto? ¿Cómo podemos enseñar esto, Gema? Mire, esto es brutal, hermanos míos. ¿Por cuánto te relacionas con Dios? ¿Cómo da testimonio de que el Espíritu da testimonio a tu espíritu? ¿Por cuánto te relacionas con Él? No sé si me habéis entendido. O sea, ¿cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Él? Eso es que el Espíritu está dando testimonio a tu espíritu. ¿Vale? O sea, podemos decir, punto número 1, ¿por cuánto te relacionas con Dios? Pero esto es para decir, de verdad, esto es alto. Pero también, ¿por cuánto te relacionas con el pecado? O sea, ¿cuánto te relacionas con Dios y cuánto te relacionas con el pecado? Ahí es cuando vas a ver un verdadero testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio es algo que testifica. ¿Verdad? O sea, si realmente el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, en nuestra vida debe haber un cambio. Pero un cambio, ¿de cuántos grados? 180. De 180. Amén. En nuestra vida debe haber un cambio bestial. O sea, en nuestra vida lo que antes hacíamos debe de cambiar. Mire, si hay algo que yo he odiado toda mi vida, ha sido leer. Lo he odiado. O sea, ustedes han visto todas las faltas que tengo de ortografía, que tengo muchas faltas. Soy un ignorante en todo esto. Pues, para el que me oye, amén, he aprendido a leer a base de leer las Escrituras. He aprendido a leer en base a las Escrituras. Amén. No me gustaba nada antes.
pero como sé que la única manera de conocer a Dios es a través de las Escrituras, me apasiona. Y Gemma está delante y es mi esposa y puede corroborar todo lo que estoy diciendo. De verdad, paso horas buscando al Señor. ¿Por qué me apasiona? ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? O sea, por cuánto te relacionas con Dios y por cuánto te relacionas con el pecado es la evidencia de que si el Espíritu Santo da testimonio de ti. Amén. Un rabino fue entrevistado y le dijeron, ¿quién tenéis de referente vosotros? ¿Qué profeta tenéis de referente? Y dijo dos. Este rabino estudioso, importante, dijo, tenemos a Moisés como ejemplo, pero también tenemos como ejemplo a Balaam. ¿Por qué? Porque Moisés nos enseña cómo debemos ser y Balaam nos enseña cómo no debemos de ser. O sea, en Moisés podemos ver cómo debe de ser un verdadero hijo de Dios y en Balaam podemos ver cómo no es un hijo de Dios. ¿Verdad? Hay muchas comparaciones, por ejemplo, podemos ver a David como es un hombre que se arrepiente aún pecando, pero tiene arrepentimiento en su vida, vemos un hijo de Dios. Pero vemos a un Saúl orgulloso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas en relación con el Señor? Y vamos más adelante. No solamente nos salvó, fíjense, y si hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, la obra del Espíritu Santo no solamente te ha salvado, no solamente te ha librado, no solamente te ha justificado, sino que te ha hecho heredero y coheredero. Fíjense, en griego, para heredero es cleronomos. Se habla muy mal español, o sea, para meterme en griego. Pero tiene mucha importancia, porque fíjese, ¿qué significa herederos? Por implicación, poseedor. O sea, en el momento que el Señor te ha justificado, la obra del Espíritu Santo te ha hecho que poseas algo bueno. Heredero. Amén. Recibir por partición. Y esto me hablaba mucho, porque el Señor por nosotros se dio, y gracias a que Él se rompió en la cruz, se derramó en la cruz, nosotros podemos tener todos estos beneficios. Amén. O sea, no solo nos salvó, sino que también nos dio promesas. No solamente nos salvó, nos justificó, nos santificó, sino que también nos dio unas promesas, nos hizo herederos. Y coherederos es participar en común. Fíjense, participamos con el Señor en común. Amén. Como dice Luis, el ejemplo del hijo pródigo, amén. Pues tengo por cierto, y aquí vamos a tener 10 minutos más, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense, pues tengo por cierto, o sea, entiendo, comprendo y sé, y si usted no le han predicado este evangelio, el Señor nos ha forjado en el dolor. Les invito a que vean la predicación de la semana pasada, Forjados en el dolor. El Señor nos ministró muchísimo. Amén. Y el Señor, aquí en la tierra, no nos prometió lujos, como se suele predicar. Y el Señor nos bendice, ¿verdad? Y su infinita misericordia, si está en su voluntad, el Señor te bendice. Pero el Señor lo que nos ha prometido ha sido el cielo. Amén. Fíjense, el Señor no te ha prometido aquí una morada. El Señor te la ha prometido allí. Amén. ¿Y cómo? Pues fíjese, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, te va a decir, vas a pasar por aflicciones aun teniendo el Espíritu Santo. ¿Cierto? Que vais a pasar dolor. ¿Cómo? Pues como yo recibí dolor. O sea, si estáis en mí, si estáis en Cristo, vais a padecer
en Cristo. Amén. Pues tengo por cierto, y esto me ministraba mucho, o sea, esto es verídico, no creemos en cristianos, como hablábamos el otro día, Johnny pasaba por aquí, decía, no creemos en cristianos que no son probados. Si no eres probado es porque eres bastardo. Y al Señor nos forja en el dolor. Y lo dice el texto. Tengo por cierto, o sea, entiendo, comprendo y sé que voy a ser tratado en el dolor. Pero escuchen bien porque aquí vuelve a haber otra promesa. En este tiempo presente, fíjense, se dan cuenta, habla en tiempo presente, vamos a recibir aflicción, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes? Venga, ofrenda, diezma para que el Señor te bendiga, haz esto, haz lo otro, estrategias humanas, ¿verdad? O personas que quieren aprovecharse de la fe del creyente, ¿verdad? Pero en este texto estamos viendo que vamos a tener aflicción. ¿Y cuándo viene la bendición? ¿Cuándo? Amén. ¿Lo dice el texto? Porque no son comparables con la gloria venidera, tiempo futuro. Y aunque el Señor nos ha bendecido ya, solamente con estar en Él, tenemos paz y a disfrutar de su reino, y ya de no estar más en este cuerpo limitado, amén. Todas estas aflicciones que tenemos, estos dolores, esto, créanselo, ese dolor de, ay Señor, parte de un ser querido, no sé, millones de cosas, no se me ocurre ahora nada en la cabeza, pero no se puede comparar, o sea, lo dice el Señor, merece, en dos palabras, no se puede comparar con lo que yo os tengo preparado. Por eso, hermanos míos, vamos a dejar aquí la clase porque ya la semana que viene va a haber mucho de lo que hablar, vamos a entrar en la elección de Dios. Quiero ministrarte, querido oyente, si me escuchas, si estás pasando por un momento difícil, de dificultad, puedes leer Romanos capítulo 8, verso 28. Todas las cosas que le acontecen a un cristiano es para bien. Si estás siendo tratado, si estás siendo afligido, recuerda esto, que estás en Cristo. Siempre que sea por una causa de parte del Señor. Hay veces que el que peca también tiene una consecuencia, pero si estás pasando por momentos de dificultad, de aflicción, injustamente, quiero que en medio de este proceso recuerdes que el Señor también estuvo en aflicción, tuvo dolor, y quiero que tengas esta palabra en tu corazón. Si te quieres parecer a Él, vas en buen camino. Vas en buen camino. Porque estando en Cristo, quiero darte la promesa que nos da el Señor, todo se puede. Gloria a Dios. Si estás pasando por aflicción, siempre que sea por algo justo, como he dicho, que sea algo que tú haces lo correcto, te torturan en el trabajo, incluso a veces en la congregación. No sé, hermano mío. Amigo, la hora se acerca. Es por ello que en Centro Bíblico Cristiano, Dios traerá una palabra que transformará tu vida. No importa el dolor o por muy dura que sea tu circunstancia, Dios tiene planes para tu vida. Ven a Centro Bíblico Cristiano en Aranjuez.